En lo profundo de Castilla, existe una carretera secundaria que apenas aparece en los mapas oficiales. Los habitantes de los pueblos cercanos la llaman el Camino Muerto. No está pavimentada del todo, y sus bordes están cubiertos de árboles que se inclinan hacia el asfalto como si quisieran engullirlo. Por las noches, la oscuridad allí es tan densa que incluso la luz de los faros parece perderse en un vacío interminable. Durante generaciones se ha transmitido un rumor inquietante: un coche negro, un vehículo antiguo de origen desconocido, aparece en las noches sin luna. Nadie lo conduce. Nadie lo ha visto estacionado. Solo surge detrás de los viajeros solitarios, persiguiéndolos hasta que desaparecen sin dejar rastro. El primer caso documentado ocurrió en 1968, cuando un joven llamado Julián Romero regresaba de una fiesta en un pueblo vecino. Según sus amigos, había tomado la carretera maldita a pesar de las advertencias. Nunca llegó a casa. Al día siguiente, encontraron su motocicleta destrozada contra un árbol, pero no había sangre, ni cuerpo, ni huellas que indicaran a dónde pudo haber ido. Fue como si se lo hubiera tragado la noche. Los ancianos del pueblo decían que no era la primera vez que algo así ocurría. Desde los años 40 se hablaba de desapariciones, pero siempre quedaban envueltas en el silencio de las familias y la indiferencia de las autoridades. Para la Guardia Civil, eran accidentes. Para los lugareños, era la prueba de que la carretera estaba maldita. Con el tiempo, la leyenda se fortaleció. Algunos aseguraban haber visto luces de faros que aparecían de repente detrás de ellos, incluso en curvas donde ningún coche podría circular a tanta velocidad. Otros hablaban de un rugido metálico, parecido al de un motor antiguo, que resonaba en la distancia hasta que, de pronto, lo tenían justo a sus espaldas. Una mujer llamada Isabel Martín, que viajaba con su hijo pequeño en los años 80, relató entre lágrimas cómo vio un coche negro persiguiéndola. Aceleró hasta el límite de su viejo Seat 124, pero el vehículo parecía flotar sobre el asfalto, sin ruido de motor ni luces intermitentes. Cuando logró llegar al pueblo, el coche desapareció. Al mirar atrás, su hijo ya no estaba. El asiento estaba vacío. La policía nunca encontró rastro del niño. Estas historias corrían de boca en boca, pero siempre había quienes las atribuían a supersticiones rurales, a la sugestión de la gente. Sin embargo, había un detalle que nadie podía explicar: cada vez que ocurría una desaparición, en el kilómetro 7 de la carretera aparecía una mancha de aceite fresco, como si un vehículo invisible hubiera dejado su huella. Con el paso de los años, la carretera quedó prácticamente abandonada. Solo algunos atrevidos, jóvenes buscando emociones, o viajeros que querían ahorrar tiempo, se aventuraban a cruzarla de noche. Muchos no volvían jamás. Fue entonces cuando un periodista llamado Álvaro Castañeda decidió investigar el misterio. En 2003, publicó un artículo en un periódico regional titulado La Autopista del Diablo. Allí reunió testimonios, informes policiales y relatos de conductores que habían visto la silueta del coche. Lo que descubrió encendería aún más el miedo: varios de los desaparecidos estaban conectados entre sí. Habían trabajado en la misma empresa minera, clausurada en los años 70 tras un accidente mortal. ¿Era coincidencia? ¿O había algo más, algo que unía las muertes con aquella oscura carretera? La historia apenas comenzaba. Álvaro Castañeda era un periodista acostumbrado a trabajar en casos de corrupción política, incendios forestales y escándalos locales. Nunca había puesto su atención en las leyendas urbanas, pues las consideraba simples distracciones. Sin embargo, cuando una tarde de invierno recibió una carta anónima en la redacción del periódico, su interés cambió por completo. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Decía: si quiere conocer la verdad de la carretera maldita, busque en los archivos del Hospital de Zamora. No crea las versiones oficiales. Allí están las víctimas que nunca fueron registradas. Y recuerde, el coche aparece cuando uno está solo. El periodista, intrigado,
Comenzó a indagar. Reunió artículos antiguos de periódicos locales, informes policiales y recortes de revistas que hablaban de accidentes extraños en aquella carretera. Descubrió que entre 1947 y 1999 había habido al menos 30 desapariciones sin resolver, la mayoría de ellas durante la noche y en circunstancias similares. Vehículos abandonados, manchas de aceite en el asfalto y pasajeros que se desvanecían sin explicación. Lo que más le inquietó fue encontrar el nombre de Julián Romero, el joven desaparecido en 1968. En los archivos policiales constaba como accidente con fuga del conductor. No había mención alguna del coche negro, ni testigos registrados. El expediente estaba incompleto, como si alguien lo hubiera censurado. Álvaro decidió visitar a los familiares de los desaparecidos. Viajó primero a un pequeño pueblo cercano, donde vivía la hermana de Julián. Una anciana de mirada cansada lo recibió con desconfianza. ¿Otro periodista?, murmuró. Todos vienen, preguntan, escriben, pero nunca cambian nada. Álvaro le explicó que no buscaba morbo ni titulares, sino entender la verdad. La mujer suspiró y lo condujo a un cuarto lleno de fotografías en blanco y negro. Allí estaba Julián, sonriente, con apenas 18 años. Mi hermano no murió en un accidente, dijo la anciana con firmeza. Lo persiguieron. Yo lo escuché aquella noche. Corrió hasta nuestra casa, gritando que un coche lo seguía. Cuando salimos a la calle, ya no estaba. Solo vimos faros rojos desaparecer en la curva. Álvaro sintió un escalofrío. Aquella mujer llevaba más de 50 años repitiendo la misma historia y nadie le había creído. Los días siguientes, el periodista recopiló más testimonios. Una madre que perdió a su hijo en los años 80, un camionero jubilado que aseguraba haber visto el coche sin conductor adelantándolo en una curva imposible y un policía retirado que confesó en voz baja. Nos obligaban a cerrar los casos. Decían que era para evitar el pánico. Pero yo vi ese coche, era un modelo antiguo, como un Chevrolet de los 50, negro como la noche. No tenía matrícula. Cuando intenté seguirlo, desapareció en el aire. Cada historia aumentaba el misterio. Pero lo más perturbador ocurrió cuando Álvaro regresaba a su hotel tras una larga jornada de entrevistas. Conducía por una carretera secundaria, muy cerca de la Maldita. De repente, el dial de la radio comenzó a emitir estática. Luego, una voz distorsionada susurró. No investigues más, o serás el siguiente. Álvaro se quedó helado. Frenó en seco, revisó la radio y trató de convencerse de que era una interferencia. Pero entonces lo vio, en el retrovisor, a lo lejos, aparecieron dos luces redondas, como faros antiguos. El corazón le dio un vuelco. Aceleró de inmediato, con el pulso descontrolado. Los faros se acercaban cada vez más, sin ruido de motor, flotando como espectros. Durante varios minutos, sintió que lo perseguían. Pero al llegar a una rotonda iluminada, las luces desaparecieron de golpe, como si nunca hubieran estado allí. Aquella noche Álvaro apenas durmió. Su instinto de periodista le decía que había dado con algo grande, pero su lado humano le gritaba que abandonara la investigación antes de convertirse en otra víctima. Al día siguiente, en la recepción del hotel, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro, mostraba claramente un coche negro detenido en medio de la carretera Maldita. En el asiento del conductor no había nadie. En el reverso, con letras rojas, alguien había escrito: Nos vemos en el kilómetro 7. Álvaro no podía apartar de su mente aquel mensaje: Nos vemos en el kilómetro 7. Era como una invitación, una advertencia y una trampa al mismo tiempo. Durante 2 días dudó, repasando las notas en su libreta, buscando alguna pista en los testimonios de los familiares y en los archivos que había conseguido. El número 7 aparecía en más de un expediente, varios accidentes registrados coincidían justo en ese punto de la carretera, una curva cerrada rodeada de árboles secos. Al final,
El instinto periodístico pudo más que el miedo. Preparó su coche con una cámara, una grabadora digital y una linterna de gran potencia. También llevó un termo de café. Como si la cafeína pudiera mantener alejados a los fantasmas. La noche estaba oscura, sin luna. El asfalto parecía un río negro que se tragaba las luces de su vehículo. Cada vez que avanzaba 1 kilómetro, el marcador luminoso de la carretera le recordaba lo cerca que estaba. El corazón le palpitaba con violencia cuando llegó al cartel oxidado que marcaba el kilómetro 7. Allí no había nada especial, solo una curva pronunciada, maleza crecida en los márgenes y un guardarraíl lleno de marcas de choques. Álvaro aparcó y bajó del coche. El silencio era absoluto, roto apenas por el crujido de los grillos y el viento. Encendió la cámara y comenzó a grabar. Aquí estoy, murmuró, como si hablara para sí mismo. Kilómetro 7. Vamos a ver qué ocurre esta noche. De pronto, el aire se volvió pesado. Una neblina espesa comenzó a deslizarse entre los árboles, cubriendo la carretera como un sudario. Álvaro apuntó con la linterna hacia la curva y su estómago se encogió. En medio de la bruma, se perfilaba la silueta de un coche negro, antiguo, perfectamente pulido, con los faros apagados. El periodista tragó saliva y dio un paso atrás. El coche no estaba allí segundos antes, estaba seguro. El vehículo parecía esperar, inmóvil, como un depredador al acecho. Reuniendo valor, Álvaro se acercó. El aire olía a gasolina rancia y metal oxidado. Al rodear el coche, notó que no tenía matrícula. Se inclinó hacia la ventana del conductor y entonces lo vio. El asiento estaba vacío, pero en el espejo retrovisor, reflejado, había un rostro. Un rostro pálido, sin ojos, con la boca abierta en un grito eterno. Álvaro retrocedió de golpe, tropezando con la grava. La cámara cayó al suelo, grabando solo la oscuridad y su respiración agitada. En ese instante, los faros del coche se encendieron por sí solos, lanzando un resplandor blanco que lo cegó. El motor rugió como un animal enfurecido y el vehículo arrancó de repente, dirigiéndose directamente hacia él. Álvaro corrió desesperado hacia su coche. Subió, giró la llave con manos temblorosas y aceleró a toda velocidad. Los faros del coche negro aparecieron tras él, persiguiéndolo a una distancia imposible de medir. No escuchaba motor, solo el chirrido del viento y el latido de su corazón. Durante varios kilómetros, el periodista condujo al límite. El velocímetro marcaba más de 140 kilómetros por hora, pero los faros seguían detrás, sin perder terreno. Álvaro intentó llamar por teléfono, pero no había señal. Al llegar a un puente estrecho, los faros se acercaron aún más. Parecían rozar el maletero. Y entonces, de golpe, desaparecieron. El coche negro se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. Álvaro estacionó en un área de descanso, jadeando, con las manos sudorosas sobre el volante. Revisó la cámara, la grabación mostraba la carretera vacía, ni rastro del coche, ni de los faros. Solo su respiración entrecortada y el grito que había dado en el momento de la persecución. Pensó en abandonar la investigación, regresar a Madrid y olvidarse de todo. Pero al abrir la guantera encontró algo que no había puesto allí, un sobre amarillo. Dentro había una fotografía reciente de él mismo, tomada aquella misma noche, mientras huía. En el reverso estaba escrito: "Esto no ha terminado. La próxima vez, no escaparás". Álvaro no pudo dormir aquella noche. El sobre con la fotografía lo había dejado en estado de shock. Alguien, o algo, lo observaba desde la oscuridad, como si cada movimiento suyo fuera registrado. ¿Quién había tomado esa foto? ¿El conductor del coche negro, o una sombra aún más antigua? Decidió que necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, condujo hasta el pueblo más cercano, una aldea polvorienta llamada San Bartolomé. Allí buscó en el archivo municipal, convencido de que aquella carretera debía tener una historia sangrienta detrás.
El funcionario que lo atendió era un hombre mayor, con lentes gruesas y un aire de cansancio. Cuando Álvaro mencionó la carretera de los desaparecidos, el anciano bajó la voz y miró hacia las ventanas cerradas. No hable de eso aquí, muchacho, susurró. No todos quieren recordar. Pero ante la insistencia del periodista, el hombre le entregó un pequeño dossier con recortes de periódico y notas escritas a mano. En ellos aparecían testimonios de lo que parecían ser los pocos sobrevivientes del coche negro. El primero era de Matías Herrera, un camionero que en 1978 afirmó haber sido perseguido por un automóvil sin luces durante casi 20 kilómetros. Decía que el vehículo lo adelantaba una y otra vez, desaparecía frente a él y volvía a aparecer en el retrovisor. Matías había sobrevivido porque, en un acto desesperado, abandonó el camión en marcha y se lanzó a un barranco. Pasó meses en el hospital, pero juraba que si no lo hubiera hecho, estaría muerto. Otro testimonio era aún más inquietante. Clara Montes, una joven que en 1992 volvió a pie del instituto por la carretera. Recordaba que un coche negro se detuvo a su lado y una voz masculina le ofreció llevarla. Clara, aterrada, echó a correr. El coche la siguió lentamente, sin hacer ruido, como si flotara. Cuando se detuvo, Clara aseguró que del asiento trasero bajó una figura oscura que no tenía rostro. Ella gritó y se desmayó. La encontraron a la mañana siguiente, inconsciente, en la cuneta. El último testimonio, del año 2004, pertenecía a un sacerdote, Padre Esteban, quien relató que durante una procesión nocturna el coche apareció entre la multitud como surgido de la nada. Dijo que vio claramente al conductor, un hombre con traje oscuro, pero con la piel transparente, como cristal. El sacerdote murió un mes después de un ataque al corazón. Álvaro sintió un escalofrío al leer aquellos relatos. No estaba solo en su experiencia, otros lo habían visto, lo habían sufrido, y casi todos habían acabado mal. Esa misma tarde, buscó a Matías, el camionero. Lo encontró en una residencia de ancianos, un hombre encorvado con mirada perdida. Cuando Álvaro mencionó el coche negro, los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. No debiste venir aquí, le dijo con voz temblorosa. Una vez que lo ves, ya no hay vuelta atrás. Él te elige. Y cuando te elige, siempre regresa. Álvaro trató de presionarlo para que contara más, pero Matías solo repetía lo mismo. Él regresa, él regresa. Esa noche, el periodista volvió a su hostal en San Bartolomé. Mientras intentaba ordenar sus notas, escuchó un ruido metálico en la ventana. Se levantó y miró afuera, aparcado frente al hostal, iluminado apenas por la farola, estaba el coche negro. Sus faros apagados parecían mirarlo directamente a él. El corazón de Álvaro se aceleró. Bajó corriendo las escaleras y salió a la calle, pero la carretera estaba vacía. El coche había desaparecido. En el suelo, justo donde había estado aparcado, encontró otra fotografía, el mismo, entrando en el archivo municipal esa mañana. En el reverso, escrito con tinta roja. Ellos sobrevivieron, pero tú no lo harás. Álvaro apretó la foto entre los dedos, con una mezcla de rabia y miedo. Ahora lo tenía claro, la investigación no era solo un reportaje, era una trampa en la que había caído. El coche negro lo había marcado. Y escapar sería casi imposible. Álvaro apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los faros apagados del coche negro en medio de la oscuridad, como si esperaran pacientemente a que él bajara la guardia. La amenaza escrita en la fotografía no era una simple advertencia, era una sentencia. Al amanecer, tomó una decisión, debía descubrir quién era el conductor. Si entendía la raíz de la maldición, quizá tendría una oportunidad de romperla. Volvió al archivo de San Bartolomé y exigió acceso a los registros más antiguos. Tras horas de búsqueda, encontró un nombre que se repetía como un eco en diferentes informes, don Julián Ortega.
Un hacendado del siglo XIX, propietario de varias minas en la región, conocido tanto por su riqueza como por su crueldad con los trabajadores. Un recorte de periódico amarillento narraba un accidente de 1879. Don Julián viajaba de noche en un carruaje de lujo por la misma carretera. Había bebido demasiado y ordenó a su cochero que aumentara la velocidad. El carruaje volcó en una curva cerrada, arrojando a todos los pasajeros por el barranco. Murieron instantáneamente, excepto él. Según testigos, el cuerpo de don Julián fue recuperado con el rostro intacto pero el torso destrozado, como si hubiera sido aplastado. Sin embargo, lo extraño fue lo que ocurrió después. El cadáver desapareció misteriosamente de la iglesia donde lo velaban. Algunos decían que el mismo diablo lo reclamó. Con el paso de los años, comenzaron los rumores. En las noches sin luna, un coche negro, que en esa época ni siquiera existía, recorría la carretera, guiado por un conductor con rostro transparente. Álvaro comprendió. La figura que habían visto el sacerdote y otros sobrevivientes era don Julián, condenado a recorrer eternamente aquel camino maldito, arrastrando con él a quienes se atrevieran a cruzarse en su ruta. Esa noche, Álvaro decidió hacer lo impensable, enfrentarlo. Preparó su coche y llevó consigo una grabadora, una cámara y una cruz de hierro que le prestó una anciana del pueblo, asegurando que había pertenecido al sacerdote Esteban. Condujo hasta el tramo más desolado de la carretera, aquel donde las historias situaban siempre las apariciones. Apagó el motor y esperó. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido lejano de los grillos. Entonces, lo escuchó, un rugido de motor que no venía de ninguna parte pero que retumbaba como un trueno. En el horizonte, entre la bruma nocturna, apareció el coche negro. Avanzaba lentamente, sin luces, hasta detenerse frente a él. Álvaro encendió la grabadora y murmuró: «Soy Álvaro Martín, periodista. Quiero hablar contigo». La puerta del coche negro se abrió sola con un chirrido metálico. Un aire helado envolvió al periodista y en el asiento del conductor lo vio, un hombre elegante, con traje oscuro, pero su rostro era una máscara transparente que dejaba ver un cráneo iluminado desde dentro por un resplandor rojizo. «Has venido a buscarme», dijo la figura con una voz que sonaba como dos voces al mismo tiempo, una humana y otra hueca. «Ahora serás mío». Álvaro levantó la cruz de hierro, temblando. El espectro soltó una carcajada que resonó en toda la carretera. «¿Crees que un trozo de metal puede detenerme?», preguntó don Julián. «Estoy atado a este camino por la sangre de los que aquí murieron. Y tú ya formas parte de mi ruta». El coche negro rugió como una bestia viva. Las ruedas giraron sin tocar el suelo, y de las ventanas comenzó a salir humo oscuro, espeso, con gritos ahogados en su interior. Álvaro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Corrió hacia su coche, pero al mirar atrás vio cómo el espectro extendía una mano translúcida hacia él. En sus oídos resonó un coro de voces, eran las de todos los desaparecidos. Pedían ayuda, suplicaban, pero sus lamentos lo arrastraban hacia el abismo. El periodista apenas logró encender el motor y acelerar. El coche negro lo siguió, pegado a su parachoques, como una sombra imposible de dejar atrás. Álvaro tomó una curva cerrada y, por un instante, el coche espectral desapareció en la oscuridad. Detuvo su vehículo, jadeando, y se dio cuenta de que en el asiento del copiloto había algo, otra fotografía. En ella se veía a él mismo, conduciendo, con el coche negro justo detrás. En el reverso, otra frase escrita con tinta roja: «La carretera no termina hasta que mueras». Álvaro apretó el volante con fuerza. Comprendió que escapar no sería suficiente. Para sobrevivir, debía destruir la maldición en su origen. Álvaro ya no tenía dudas, no podía huir. La carretera lo había marcado, y mientras el coche negro existiera, él estaba condenado a verlo cada noche. La fotografía que había encontrado en el asiento era la prueba, el espectro lo vigilaba de cerca, como un depredador que juega con su presa antes de devorarla.
Durante días, investigó todo lo relacionado con don Julián Ortega. Descubrió que, antes de morir, el hacendado había firmado un contrato secreto con un grupo de ocultistas. Querían inmortalizar su alma para que siguiera acumulando poder incluso después de la muerte. El ritual exigía que su espíritu quedara ligado a un vehículo de lujo, símbolo de su estatus y arrogancia. En el siglo XIX fue un carruaje. Con el tiempo, la maldición se transformó en el coche negro que recorría la carretera. Pero había un detalle importante: el único modo de romper el vínculo era hacer que don Julián repitiera el accidente que lo condenó. Solo al revivir su caída, su espíritu quedaría atrapado en el vacío. Álvaro sabía lo que debía hacer: debía provocar que el coche negro lo siguiera hasta la misma curva del barranco donde todo comenzó. Preparó su plan con precisión. Colocó cámaras en su coche y fijó un micrófono en su chaqueta para grabar cada segundo. Si moría, al menos quedaría evidencia de lo ocurrido. Llevó también la cruz de hierro y, por consejo de la anciana del pueblo, un pequeño frasco con agua bendita. La noche elegida, el cielo estaba cubierto y no había luna. Condujo hasta el tramo maldito y apagó las luces. El silencio era insoportable, como si la carretera estuviera esperando su sacrificio. Y entonces lo escuchó: el rugido inconfundible del coche negro. Apareció detrás de él, sus ruedas brillando con un resplandor antinatural. Los faros, que nunca se encendían, esta vez brillaron con una intensidad cegadora, iluminando la silueta espectral de don Julián en el volante. «Vamos, maldito», gritó Álvaro, mientras aceleraba. El coche negro respondió con un rugido metálico y comenzó la persecución. La carretera se estrechaba, los árboles se cerraban como garras a los lados, y el aire se llenó de un hedor insoportable a gasolina y carne quemada. Álvaro sabía que no podía perder la concentración. El plan era arriesgado: conducir hasta la curva del barranco y lanzarse en el último instante, esperando que el coche maldito cayera al vacío. El espectro estaba cada vez más cerca. Podía sentir su presencia, como si manos invisibles intentaran arrancarlo del asiento. Las voces de los desaparecidos lo rodeaban, llorando, suplicando, riendo como locos. «No escaparás», susurró don Julián, y la voz retumbó en el habitáculo como si viniera de todas partes. Álvaro apretó los dientes y aceleró aún más. La curva se acercaba. El abismo lo esperaba, oscuro y eterno. En el último segundo, abrió la puerta del coche y saltó, rodando por el asfalto. Sintió cómo la piel se desgarraba en sus brazos y piernas, pero logró apartarse de la carretera. El coche negro, incapaz de frenar, siguió recto. Se escuchó un rugido de motor y un grito inhumano antes de que se precipitara por el barranco. El estruendo fue ensordecedor, seguido de un silencio sepulcral. Álvaro se levantó con dificultad y miró hacia el abismo. No había rastro del coche. Solo humo y un eco lejano de voces apagándose. Por primera vez en semanas, respiró tranquilo. Pensó que lo había logrado. Pero al volver a su coche, lo encontró con una nueva fotografía en el asiento. En ella, se veía el barranco y, en el fondo, el coche negro intacto, con don Julián sonriendo desde el asiento del conductor. En el reverso, una última frase escrita en tinta roja: «La carretera nunca termina». Álvaro soltó la foto y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Comprendió que la maldición no podía romperse. Había conseguido un respiro, sí, pero tarde o temprano, la carretera lo reclamaría. Encendió su coche con las manos temblorosas y abandonó el lugar, con la certeza de que cada kilómetro recorrido lo acercaba de nuevo a su destino inevitable.